días. Seguimos con nuestro temario acerca del libro de Eclesiastés, pero ya estamos acabando. Hoy es la penúltima sesión o el penúltimo episodio de este libro. La semana que viene Pablo terminará. Así que hoy vamos a estar considerando del capítulo 12, del último capítulo del libro, los primeros 8 versículos. Hay verdades que no pueden esperar, diría como a modo de introducción. Hay llamados que no deben ignorarse. Y uno de ellos resuena con fuerza desde las páginas de este libro de Eclesiastés. Es el versículo 1 del capítulo 12 que vamos a leer. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y este no es solamente un versículo para jóvenes, es una exhortación viva del Espíritu para todos. Para el nuevo creyente, para el anciano en la fe, para el hijo que se ha alejado y también para quien aún no ha dado el paso de confiar en Cristo Jesús. Para aquel que no ha dado el paso de creer. Es un recordatorio para todos nosotros de que la vida no se puede vivir con ligereza. Que cada día es un regalo que se nos ha confiado y que no sabemos cuánto tiempo más tendremos. Así que vivimos, ¿verdad?, en un mundo rodeado muchas veces de voces que nos distraen, de afanes que nos consumen, de una cultura que nos empuja a dejar a Dios para más adelante. De ahí la exhortación de Salomón. Por eso el sabio nos dice, hazlo ahora mientras puedas. Este es un mensaje, es una advertencia, sí, pero también es una oportunidad. Es un mensaje de oportunidad. Una oportunidad para despertar. Una oportunidad para volver, una oportunidad para vivir con propósito eterno. Y queridos hermanos y amigos, este no es un mensaje de condena, sino de misericordia, como veremos. Dios no nos habla para acusarnos, sino para despertarnos, para restaurarnos y para que nos dirijamos hacia una vida plena, vivida para su gloria. El título que he puesto a esta predicación resume un poco todo el desafío que vamos a escuchar en esta mañana. Y el título es Antes que sea demasiado tarde. Antes que sea demasiado tarde. Por eso te invito a que abramos juntos la palabra de Dios y escuchemos lo que dice el sabio predicador en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer los versículos del capítulo 12 que van del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombros fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bueno, no sé si alguna vez habéis leído este pasaje, pero quizás aparte del versículo 1 y el versículo 8,
toda la demás lectura os sorprende, ¿no? Quizás no ligamos bien todo lo que está tratando de decirnos el predicador, pero vamos después a analizar versículo por versículo para que entendamos bien qué es lo que trata de transmitirnos Salomón. Durante esta serie del libro de Eclesiastés, no sé si lo recordáis, pero en varias ocasiones Salomón nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de redimir el tiempo. Por ejemplo, en el capítulo 3 comienza diciendo: todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, y así sucesivamente menciona. Es bastante larga la reflexión. Y lo que veíamos entonces es que la enseñanza que extraíamos de este pasaje es que debido a que Dios tiene un propósito en cada etapa de nuestra vida, podemos confiar en su tiempo. Y me gusta pensar en que el tiempo es una fracción de la eternidad que Dios nos ha confiado. Y tenemos la responsabilidad de administrar este tiempo con sabiduría. Por eso la Biblia nos exhorta una y otra vez a que aprovechemos bien el tiempo. Y ahora, al llegar al final de su libro, Salomón, después de haber reflexionado profundamente sobre la vida, y él sí que tuvo la oportunidad de vivirla intensamente, sin negarse placer alguno, llega a una conclusión muy clara. Dice: todo es vanidad y aflicción de espíritu si se vive lejos de Dios. Y precisamente al concluir su mensaje, el sabio nos ofrece dos conclusiones fundamentales. La primera de ellas se encuentra en forma de 3 consejos que van dirigidos a los jóvenes. 2 de esos consejos ya los estuvimos considerando la semana pasada. El primero lo encontramos en el versículo 9 del capítulo 11, donde Salomón dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y aquí Salomón nos recuerda que la vida cristiana no es aburrida. La vida pía, que tiene en cuenta a Dios, no es una vida aburrida. No se trata de prohibiciones o restricciones, sino de saber disfrutar la vida con sabiduría. Y podemos alegrarnos y disfrutar de los amigos, de compartir, de la belleza de las cosas simples. Todo fue creado por Dios y todo tiene su tiempo y su medida. Y por eso vive, es la exhortación, vive con gozo, pero con responsabilidad. Y el segundo consejo también lo leíamos la semana pasada, es el versículo 10. Dice así: quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal. Porque la adolescencia y la juventud, dice, son vanidad. Y este enojo que nos menciona el predicador puede entenderse como una actitud de rebeldía. Quienes ya hemos vivido esa etapa lo sabemos muy bien. La juventud muchas veces se caracteriza precisamente por desafiar los límites, por una búsqueda intensa de identidad que puede ir acompañada a veces de hostilidad, de resistencia. Pero el sabio dice: quita esa actitud de tu corazón y apártate del mal camino. ¿Por qué? Porque la adolescencia y la juventud son vanidad, es decir, son pasajeras, son efímeras, son como el humo que tantas veces hemos mencionado a lo largo de toda esta serie. No tiene valor duradera la juventud si se vive lejos de Dios. Y muchos de nosotros recordamos esos años, quizás en blanco y negro, ¿no? Pero los recordamos como una etapa en que buscábamos con impaciencia propósito y sentido para nuestra vida. Y es precisamente ahí donde la voz de Dios sigue resonando con fuerza. Y el predicador comienza este capítulo 12, como hemos leído ya, con el tercer consejo para los jóvenes e insiste con firmeza: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Este no es un simple recordatorio, es un mandato. Y la palabra acuérdate aquí no se refiere simplemente a no olvidar,
como quien recuerda una fecha especial o a veces que tiene una deuda pendiente de pago. No es este el sentido de la palabra de acuérdate. En la Biblia recordar es algo más profundo. Implica mantener presente algo con intención y con propósito. Es un llamado a responder con acción, con compromiso. Esto es lo que significa acuérdate. En términos bíblicos, acordarse significa actuar en favor de alguien. Por ejemplo, en Génesis 8:1 leemos: y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios de Noé. No es que Dios lo hubiera olvidado, sino que prestó atención activa a su situación y actuó a su favor. Lo mismo ocurre un poco más adelante en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 19, dice que Jehová se acordó de Ana y como resultado Ana concibió y dio a luz un hijo, a Samuel. Bueno, se acordó de Ana. Y no es que Dios se había olvidado de ella, dice de repente, es cierto, Ana quería un hijo. No es eso lo que está diciendo el texto. Lo que el texto indica es que Dios decidió actuar a favor de ella en el momento señalado, en el reloj de Dios. Por eso cuando el texto dice, acuérdate de tu Creador, está llamándonos a vivir con conciencia de Dios, a responderle con obediencia, con reverencia y con amor. Es reconocer que nuestra vida depende de Él. Y hay un detalle que me llama la atención en este texto, porque no dice simplemente acuérdate de Dios, sino acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. ¿Por qué usar este término? No es una elección menor, es intencionada por parte del predicador, porque nos recuerda este término, el Creador, que Él nos formó, que Él nos sostiene, que Él sostiene toda nuestra existencia, que todo lo que disfrutamos, la belleza, la risa, la música, los sabores, el amor, la naturaleza, todo procede de sus manos. Así que no es algo baladí todas estas cosas que estamos considerando. Y yo me preguntaba, teniendo en cuenta eso, acuérdate de tu Creador. ¿No es un sinsentido que la criatura decida vivir de espaldas a su Creador? ¿No es un sinsentido? Es algo, ¿verdad?, que no tiene demasiado sentido. Él es el origen y Él es el destino de todo. Él nos dio la vida y a Él volveremos, como luego consideraremos. El apóstol Pablo, hablando del Creador en Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 25, nos advierte de aquellos que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Cuánto de eso vemos hoy en el mundo en que vivimos? Y el apóstol Pedro en su primera carta también en el capítulo 4 versículo 19 exhorta, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas, dice, al fiel Creador. Así que el consejo del predicador es claro, acuérdate de tu Creador. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Dice, en los días de tu juventud. Es decir, cuando aún tienes fuerzas, sueños, entusiasmo y tiempo por delante. No esperes a que todo se vuelva cuesta arriba para acordarte de tu Creador. El momento para recordar a tu Creador se enfatiza con una misma expresión que aparece 3 veces en el pasaje que hemos leído al principio. Y esta expresión es antes que. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Acuérdate de tu Creador antes que se oscurezca el sol. Y dice el versículo 6, acuérdate de tu Creador antes que la cadena de plata se quiebre. Y estas 3 frases marcan una estructura clara. Son advertencias poéticas del predicador, pero profundamente reales. Y nos invitan a considerar 3 etapas inevitables
de la existencia humana. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Antes del dolor en la vida, antes del deterioro de la vida, antes de la conclusión de la vida. Y vamos a examinar una por una para entender con mayor profundidad lo que el sabio quiere decir o quiere transmitirnos. Este será nuestro bosquejo prácticamente para seguir el mensaje del predicador. Y primeramente, como antes decía, podríamos decir, acuérdate de tu Creador, es la primera advertencia antes del dolor en la vida. Y dice el predicador, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos, antes que lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y aunque la vida tiene momentos hermosos, claro que sí, pero también está marcada por el dolor y la tristeza. Y por eso Salomón nos llama a volver nuestra mirada a Dios antes de que empiecen los días difíciles, antes de que lleguen las crisis inevitables que trae la vida. Fijaros, cuando somos niños, nuestras únicas preocupaciones son comer, descansar y jugar. Es así, ¿no? Y los que tenéis ahora los niños pequeños sabéis que es así. Esas son sus preocupaciones, comer, descansar y jugar. Pero con los años las cargas aumentan. La familia, el trabajo, la salud, la estabilidad económica y todas esas cosas y muchas más que podríamos añadir comienzan a pesarnos. Y es a esto a lo que se refiere Salomón cuando dice los días malos. No es una posibilidad lo que va a ocurrir, es una certeza. Van a venir esos días malos. Y muchos vivimos en un modo automático, sin detenernos, con una rutina que parece que está todo controlado, todo está bajo control. Trabajo, estudios, compromisos, pero basta un giro inesperado, una enfermedad, una pérdida, una crisis, para que todo se tambalee y nos demos cuenta de lo frágil que es la vida y de cuánto dependemos de Dios. Por eso el sabio insiste, acuérdate de tu Creador antes que lleguen los días difíciles, cuando el cuerpo ya no responde igual y la vida se torna más dura. Y Salomón aquí no está pensando en la muerte como algo ajeno, no está diciendo, acuérdate de Dios para que puedas morir con dignidad. No es eso lo que está diciendo Salomón. Lo que nos dice es que no se puede disfrutar verdaderamente de la vida sin Dios desde el principio. Así que recuerda el segundo consejo que antes estaba mencionando, que vimos en el versículo 9 del capítulo 11. Alégrate, joven, en tu juventud. Pero esa alegría solo es verdadera cuando se vive con el Creador en el centro de nuestra vida. No podrás disfrutar verdaderamente de la vida si no te acuerdas de tu Creador desde tu juventud. Dios no es necesario para envejecer bien o para morir en paz. Es necesario para vivir bien ahora. Dios es necesario para vivir bien ahora. Y Salomón sabía de lo que hablaba. Él mismo se apartó de Dios, vivió entregado al placer, al lujo, al poder. Experimentó todo lo que el mundo podía ofrecer. ¿Y qué descubrió al final? Que sacar a Dios de la ecuación deja la vida vacía, frustrada y sin sentido. Por eso abrió su libro diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como alguien dijo, la vida es como una escuela, pero muchas veces no sabemos cuál será la lección del examen hasta que fallamos. Y eso es lo que le pasó a Salomón, pero él no quiere que tú pases por lo mismo, no quiere que desperdicies tu vida para luego llegar a la misma conclusión. El sabio repite su llamado, acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos, antes de que digas, ya no encuentro alegría en nada. ¿Por qué? Porque la juventud pasa rápido. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6, y lo expresa de una forma urgente. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está
cercano. El dolor es parte de la vida, pero cuando recordamos a nuestro Creador, ese dolor se transforma. Ya no es una derrota, sino un proceso con esperanza, con consuelo, con propósito. Esa es la diferencia que marca la fe en la vida de las personas. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos. Un joven en cierta ocasión le dijo a su pastor: no tengo tiempo para Dios ahora. Me acercaré a Él cuando sea más mayor. Y el pastor le respondió: ¿tú crees que Dios merece tus obras, tus últimas fuerzas, tu voz temblorosa, tus pasos inseguros? Si hoy encuentras tiempo para otras cosas, ¿por qué no encuentras tiempo para aquel que te ha dado la vida? Y es verdad, muchas veces dejamos lo más importante, lo que es eterno, para después. Analizar bien vuestra vida y veréis que muchas veces eso es lo que sucede en ella. Dejamos lo más importante, lo que es eterno, para después. Pero el reloj no se detiene, el tiempo sigue avanzando. Hace poco vi algo que hacía mucho tiempo que no veía. Era un reloj de arena, de esos de cristal clásicos, con granos finos que caen lentamente de un lado a otro. Y me quedé mirando por un momento un tanto hipnotizado, ¿no? Parecía algo simple, pero en realidad decía mucho. Mientras los granos bajaban uno a uno, pensé: así es nuestra vida, así es nuestra vida. Nuestra vida está constituida de tiempo. Y cada grano podría representar un día. Y cuando uno es joven, la esfera superior está llena. Está llena. Parece que el tiempo es eterno, que hay días de sobra, que todo se puede posponer. Se pueden posponer los sueños, las decisiones, incluso la búsqueda de Dios. Pero el reloj no se detiene. Los granos siguen cayendo sin pausa. Y un día te das cuenta de que queda menos arena arriba que abajo. Y el cuerpo cambia, la vida cambia. Y lo más impactante de todo esto es que no sabes cuántos granos de arena quedan. Y Salomón nos está diciendo algo parecido. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Porque cuando el último grano caiga, ya no se podrá volver a girar el reloj. No habrá reinicio. Solo quedará presentarte delante del Creador que nos dio ese tiempo. Así que si eres joven, no pienses que tienes todo el tiempo del mundo. Vive con propósito, busca al Creador ahora, antes de que el reloj marque el final. Y si eres mayor, senior, boomer, como quieras llamarte, si el reloj tiene más arena abajo que arriba, no te desanimes, todavía no ha caído el último grano. Todavía puedes vivir con esperanza, con fe y con propósito eterno. A continuación, en los versículos que van del 2 al 5 de Eclesiastés, queda recogida la segunda advertencia de Salomón. Acuérdate de tu Creador antes del deterioro de tu vida. Voy a volver a leer el pasaje, los versículos que van del 2 al 5. Prestar atención y a ver a qué os suenan todas esas expresiones que Salomón nos menciona. Dice: antes que se oscurezca el sol, acuérdate de tu Creador, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se corvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. No sé, a veces
hay que trillar un poquito los pasajes para sacarle un poquito qué está tratando de decir aquí Salomón, ¿no? Pues en estos versículos Salomón describe de una forma poética y simbólica el proceso de deterioro físico que llega con la vejez. Fijaros, dice el versículo 2, acuérdate de tu Creador antes que se oscurezca el sol, la luna, la luz, la luna y las estrellas. Bueno, la mayoría a veces de los comentaristas coinciden en que estas imágenes representan la pérdida de claridad mental con el paso del tiempo. Cuando uno es joven, la vida parece interminable, llena de energía, llena de oportunidades, pero con los años todo se acelera y comienzan a notarse señales del desgaste, del paso de la vida. Como alguien dijo con ironía, justo cuando tu cabeza se aclara, tu mente empieza a nublarse. Y la luz del sol y las estrellas representan esas facultades mentales nuestras. El razonamiento, la imaginación, la memoria. Cuando envejecemos, estas luces comienzan a desvanecerse y la memoria falla, la concentración disminuye y la mente pierde también agilidad. Hay tres cosas que son señales del inicio de la vejez. La primera es la pérdida de memoria y de las otras dos no me acuerdo. Acuérdate de tu Creador antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas. Y dice también, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Esta expresión evoca esa especie de segunda infancia que muchas veces acompaña a la vejez, donde la vida se vuelve a girar en torno a comer, dormir e ir al baño. Como en los primeros años. Veamos ahora el verso a verso cómo Salomón describe ese deterioro físico. Dice el versículo 3, cuando tiemblen los guardas de la casa. Y aquí Salomón se está refiriendo a las manos y a los brazos que antes protegían, sostenían y trabajaban, pero ahora tiemblan y pierden firmeza. Y dice, y se encorven los hombres fuertes. Está hablando de las piernas, antes fuertes y también firmes. Con el tiempo las rodillas fallan y la espalda se encorva y caminar se vuelve también un desafío. Y cesen las muelas porque han disminuido. Y aquí hace referencia a los dientes que se pierden o debilitan, haciendo difícil masticar. Las comidas se alargan, por lo tanto, ¿no? Porque solo se logra masticar entre los pocos dientes que quedan. Y dice a continuación, y se oscurezcan los que miran por las ventanas. Y claramente está hablando de los ojos. La vista empieza también a deteriorarse. Y aún con lentes se pierde nitidez y se vuelve difícil leer, conducir o a veces incluso reconocer a otros. Dice el versículo 4, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Se está refiriendo a la pérdida de la audición. Los sonidos cotidianos ya no se perciben con claridad, hay que repetir las cosas varias veces. Y dice, cuando se levantará a la voz del ave, y se refiere al sueño ligero. Las personas mayores duermen menos, tienen un sueño muy ligero, se despiertan con cualquier ruido, incluso con el canto del ave. Y dice, termina el versículo 4, y todas las hijas del canto serán abatidas. La voz ya no tiene la misma fuerza de antes. Las cuerdas vocales pierden elasticidad y ya no se puede cantar ni hablar con la misma intensidad. Que me lo digan a mí, ¿no? Que yo era Pavarotti de joven. Y dice el versículo 5, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. ¿Os imagináis más o menos por dónde va el predicador? Con la edad se pierde el equilibrio y la seguridad al caminar. Subir escaleras, salir a la calle o caminar por senderos irregulares se convierte en una fuente de miedo y precaución.
Y dice, y florecerá el almendro. Esta la sabéis, es fácil. Y florecerá el almendro. Es una hermosa imagen del cabello blanco. El almendro florece con flores blancas como el cabello canoso que indica los años que hemos vivido. Y luego dice, y la langosta será una carga. Lo que antes parecía liviano, ahora pesa. Ahora pesa. Imaginaos una langosta en la espalda, ¿no? Entonces se hace pesada, ¿no? Caminar se vuelve una tarea cansada. Ya no se salta como una langosta, sino que se arrastran los pies paso a paso. Y luego dice, y se perderá el apetito. Y aquí está hablando del deseo de comer, pero también del deseo sexual. El interés general por las cosas comienza a desaparecer. Algunas traducciones mencionan, en lugar de se perderá el apetito, dice que la alcaparra perderá su efecto. Y esta planta era conocida por su efecto afrodisíaco. Así que si te sirve de consuelo, este deseo es lo último que se pierde, según Salomón. Y luego dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán por las calles. La vida tiene un final, la muerte. Pero Salomón no lo menciona con desesperanza, sino como una advertencia. La tumba no es el final, no es el fin absoluto. Él dice, el hombre va a su morada eterna. Y esta expresión insinúa que hay algo más allá de esta vida. Y este pasaje nos recuerda que la vida terrenal tiene un final. El mensaje es claro, no somos eternos aquí. Por eso es urgente acordarse de nuestro Creador antes que llegue el deterioro de la vejez. Y recuerdo el testimonio de un anciano que me dijo algo que me marcó profundamente. Por eso recuerdo casi textualmente lo que me dijo. Él me decía, cuando era joven corría a donde quería. Ahora mis pies ya no me responden. Antes me bastaba una Biblia en letra pequeña. Dice, y él decía, ahora ni con lupa. Pero hay algo que conservo. El deseo de alabar a Dios. El deseo de alabar a Dios cada día. Solo que me doy cuenta de que antes podía hacerlo con más fuerza y no siempre lo hice. No esperes a estar sin fuerza para buscar a Dios. Acuérdate de tu Creador ahora, antes que el cuerpo se debilite, antes que lleguen los años en los cuales ya no encuentres placer ni energía. Y después, en los versículos 6 y 7, encontramos la tercera advertencia de Salomón. Acuérdate de tu Creador antes de la conclusión de la vida. Vamos a leerlos, estos dos versículos. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En estos versículos el predicador describe también de forma poética y solemne los últimos momentos de la vida y emplea imágenes simbólicas cargadas de belleza, pero también de profundidad para retratar el final de la existencia terrenal. Él habla de la cadena de plata que se quiebra, el cuenco de oro que se rompe, el cántaro que se quiebra junto a la fuente, la rueda rota sobre el pozo. Y todas estas figuras sugieren la fragilidad y la ruptura de la vida. La cadena, el cuenco, el cántaro y las ruedas son instrumentos delicados, útiles, pero que pueden romperse fácilmente. Y el pozo representa la fuente de la vida. Y cuando los elementos que permiten extraer el agua ya no funcionan, significa que la vida ha llegado a su fin. La vasija se ha roto y el cuerpo es comparado muchas veces en la Escritura con ese recipiente de barro que deja de sostener el alma. Y los versículos son una descripción de la naturaleza limitada y temporal
de la existencia humana. Y el versículo 7 expone con claridad lo que ocurre después. Y el polvo, dice, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y esta frase, este versículo nos remonta al principio, a los primeros capítulos de la Biblia, cuando se nos menciona que Dios formó al ser humano del polvo de la tierra. Génesis 2, versículo 7. Y tras la caída dijo Dios al hombre: polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo físico inevitablemente regresa a la tierra de donde vino. Pero hay algo más, ahí no acaba todo. Dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y aquí encontramos una de las afirmaciones más claras de la inmortalidad del alma en el Antiguo Testamento. El cuerpo se descompone, pero el espíritu, la parte eterna del ser humano, regresa a su Creador. Y esta verdad es profunda. Un día cada uno de nosotros comparecerá ante Dios, el dador de la vida, y dará cuentas de lo que hizo con ella. Y finalmente el versículo 8 concluye esta sección con la primera de la gran conclusión del libro. La segunda queda para la semana que viene. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así como empezó, así termina también el libro. Reconociendo que sin Dios todo es vacío, es efímero y sin un propósito duradero. Lejos de ser un mensaje pesimista, este es un llamado misericordioso. A través de este pasaje, Dios nos invita a recordar a nuestro Creador desde la juventud, cuando aún tenemos fuerza, visión, energía, ánimo y tiempo. Y muchos solamente descubren el valor de la juventud cuando ya no la tienen. La tristeza o el vacío en la vejez no siempre provienen de la pobreza o de las circunstancias difíciles, sino también de decisiones tomadas sin sabiduría en los años de la juventud. Y hay una frase popular que dice, desde el momento que nacemos comenzamos a morir. Eso es una realidad, no está en la Biblia, pero es una realidad. Sin embargo, Dios nos concede el tiempo como una porción de su eternidad para que lo administremos con sabiduría. Es por eso que Moisés oraba en el Salmo 90, en el versículo 12, y dice, enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Billy Graham, uno de los más conocidos evangelistas del siglo XX, cuando tenía más de 90 años, confesó y dijo lo siguiente: si pudiera vivir otra vez, oraría más, leería más la Biblia y pasaría más tiempo adorando a Dios. No malgastaría tanto tiempo en cosas sin importancia. Y esto lo dijo un hombre que predicó a millones de personas. ¿Cuánto más nosotros necesitamos aprovechar bien el tiempo? También leí la historia de un misionero que hablaba de su abuelo, un hombre piadoso que ya en sus últimos años pasaba los días en su sillón junto a la ventana. Y su vista no le permitía leer libros pequeños y sus pasos eran lentos. Pero había algo que nunca dejaba de hacer: abrir su Biblia y leerla, su vieja Biblia. Era una Biblia grande, desgastada, con páginas amarillentas, subrayada y llena de notas al margen. Y un día su nieto le preguntó: abuelo, ¿por qué sigues leyendo la Biblia si ya te la sabes de memoria? Y el anciano lo miró con una sonrisa y ojos llenos de luz y le respondió: porque todavía no he terminado de vivirla. Todavía no he terminado de vivirla. Y aquella respuesta quedó grabada en su corazón. El seguir a Dios no es solo cosa de jóvenes, es un camino que recorre toda la vida. Aun cuando el cuerpo se debilita, el espíritu puede permanecer firme, lleno de esperanza. Y el anciano de la historia no estaba esperando simplemente el final, estaba esperando al Señor. Y vamos a ir concluyendo.
Decía Lord Byron, hay una sola desgracia en la vida y es no tener siempre 25 años. Yo asiento. Bueno, dando a entender que el tiempo pasa demasiado rápido. Si no crees que el tiempo pasa demasiado rápido, pregúntanos a las personas más mayores y te lo diremos. Te confirmaremos que es así. El tiempo pasa demasiado rápido. Queridos hermanos y amigos, después de todo lo que hemos estado considerando en estos primeros versículos de Eclesiastés 12, después de este recorrido poético y realista de las etapas de la vida, hay una verdad que brilla con fuerza. La vida solamente tiene sentido cuando recordamos a nuestro Creador desde temprano y lo seguimos hasta el final. Por eso la exhortación sigue en pie como un clamor del cielo para cada uno de nuestros corazones. Acuérdate de tu Creador antes que sea demasiado tarde. Como considerábamos antes, la vida es como un reloj de arena. Cuando somos jóvenes parece que tenemos todo el tiempo del mundo, pero el tiempo no se detiene. Grano a grano, día tras día, se desliza y nadie puede detenerlo, nadie puede revertir esa situación. Eclesiastés no es un libro para deprimirnos, aunque a veces se nos hace costoso. Yo confieso que me ha costado el hacer los mensajes sobre el libro de Eclesiastés. Pero no es un libro para deprimidos, es una llamada de alerta misericordiosa. Dios te está diciendo, antes de que se rompa el cántaro, antes de que se nuble la vista, antes de que las fuerzas se acaben, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y tal vez estás tú aquí y eres joven, estás lleno de sueños, de alegrías, de planes, pues gloria a Dios por ello. Pero no vivas como si fueras eterno en esta tierra. No desperdicies tu juventud en lo que no tiene valor eterno. Empieza a vivir para Dios ahora. Él no quiere tu vida arruinada, quiere tu vida consagrada. Y tal vez estás en la mitad de la vida, ya no eres joven, pero aún hay fuerzas, aún caminos por recorrer. Hoy es tiempo de renovar también tu compromiso con el Señor. No te resignes a una vida mediocre, vuelve a tu Creador con todo tu corazón. Y si ya estás en la etapa donde los pasos son lentos y la vista es más débil, piensa que Dios no ha terminado todavía contigo. Aún puedes dar fruto, aún puedes ser luz, aún puedes vivir su palabra con más fe, con más profundidad, con más esperanza que nunca. Recuerda al abuelo con su Biblia gastada que decía, todavía no he terminado de vivirla. Que esa también sea nuestra actitud hasta el último día. Porque cuando caiga el último grano de arena, lo único que importará no será cuántos años viviste, sino para quién los viviste. Decía Jesús, recoge el Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida está disponible hoy en Cristo. Así que hoy te invito a responder al llamado también de Dios. No es un llamado a la religión ni a una emoción pasajera. Es un llamado a una relación con tu Creador. No digas mañana, no digas cuando ya esté listo. Hoy es el día, ahora es el momento. Ve al Señor con humildad y dile, Señor, acuérdate de mí como yo quiero acordarme de ti todos los días que todavía me quedan. Acuérdate de tu Creador hoy, antes que sea demasiado tarde. Queridos amigos, si aún no has puesto tu confianza en Jesús, reflexiona en todas estas cosas. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, no solo lo hace para informarte, sino para transformarte también e invitarte a una relación íntima con Él. Dios es santo, Dios es justo, tendrás que rendirle cuentas, pero también es un Dios de amor, es un Dios bueno, lleno de misericordia,
que diseñó un plan perfecto de salvación a través de su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz tomando el lugar que nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. No te conformes con vivir a medias para luego enfrentar una eternidad de miseria. Jesús vino para darte vida y para que la tengas en abundancia. Así que reflexiona sobre todas estas cosas. Ven a Cristo hoy, porque mientras que pasa el tiempo, más se endurece el corazón. Es algo que dice también la palabra de Dios. Más se acumulan las consecuencias del pecado, más difícil se hace volver. Pídele al Señor que te perdone, que transforme tu corazón. Hazlo ahora, allí donde estés. Y Él promete que si lo buscas con sinceridad, te perdonará y podrás disfrutar verdaderamente de su vida. Podrás disfrutar de su vida, la vida que da a todo aquel que pone su confianza en Él. Por eso decimos que tenemos vida eterna, porque su vida es eterna y Él nos ha regalado su vida por medio de la cruz. Acuérdate de tu Creador hoy, antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar.